¿Hablas igual con tu mejor amiga que con tus padres? O imagínate que tuvieras que escribirle al rey. ¿Hablarías igual? Si tu respuesta es no, estás en el sitio indicado porque estás utilizando diferentes registros lingüísticos. Y dirás, bueno, Lore, ya, pero ¿y esto exactamente qué es lo que es? Bueno, pues no pasa nada porque soy Lore la profe y te invito a que te quedes en este vídeo para así poder averiguar qué tipos de registro hay y además cómo utilizar cada uno en diferentes ocasiones y además con ejemplos. Así que quédate porque dentro vídeo. Como te iba comentando, los registros lingüísticos se utilizan en diferentes situaciones. Digamos que dependen un poco del contexto en el que nos encontremos. Obviamente no es lo mismo escribirle un WhatsApp a tu mejor amiga o amigo y decirle: Dios mío, qué locura fue la noche de ayer, por ejemplo, que escribirlo en una redacción que te pidan o bien para el colegio o bien para la carrera o bien que tengas que mandar un pequeño informe a alguna empresa, por ejemplo, o hacerlo algo así como más oficial, por así decirlo, que seguramente escribirías: la jornada de ayer fue impactante, por ejemplo. Entonces, esto se llama utilizar diferentes registros lingüísticos y obviamente van a depender, pues eso, del contexto en el que estemos. Entonces, vamos con los tres tipos de registro que podemos encontrar. El primero de ellos viene siendo el registro formal. El registro formal es aquel que utilizamos sobre todo para el colegio, ámbitos académicos, ámbitos profesionales, de trabajo, en un ambiente donde se tienen que guardar las formas, por así decirlo. Por lo tanto, tendremos un vocabulario preciso, oraciones bien elaboradas, un vocabulario también un poco más cuidado que el que utilizamos por la calle, por ejemplo. Y si vemos un ejemplo, podríamos escribir en la pizarra algo tal que así. Como vemos, le agradecería que me informase de algo, le agradecería que me informase acerca de lo que ha ocurrido en la reunión. Vemos que utilizamos aquí un vocabulario un poco más cuidado, un poco más formal, un poco más preciso. También utilizamos oraciones bien construidas, que tengan su sujeto, que tengan su predicado y todos los complementos vayan en orden dentro del mismo. Por lo tanto, hasta aquí tendríamos el registro formal. Y un truco que he de decirte para identificarlo cuando, por ejemplo, nos lo pregunten en clase, un truco muy útil podría ser ver ese lenguaje serio. Obviamente vas a ver un lenguaje que no se suele utilizar a día de calle, por así decirlo. Vamos con el segundo tipo, el registro informal o también llamado coloquial. El registro coloquial o el registro informal viene siendo el que utilizamos con los padres, el que utilizamos con los amigos, el que utilizamos a pie de calle. Es una conversación cotidiana, por lo tanto el léxico va a ser familiar, va a ser conocido, va a ser con abreviaciones, por ejemplo, o incluso frases incompletas, ¿vale? Sería como lo que usamos cuando hablamos por WhatsApp. Por ejemplo, aquí tenemos el formal y el informal sería algo así como ¿en serio? Vamos a poner ¿en serio? Vaya tela, por ejemplo, ¿vale? Este sería el informal. Es un lenguaje bastante un poco más descuidado que el formal, ya que lo utilizamos en entornos distendidos, en entornos cotidianos. Un truco para identificarlo si nos pusieran un texto en clase, pues por ejemplo una conversación de WhatsApp o una conversación entre dos amigos o incluso una conversación a lo mejor quizá entre personajes, ¿vale? Personajes que viven una historia, que van día a día. Es decir, se diferencia bastante bien lo que es el lenguaje formal del informal. Y ahora vamos con el último tipo de registro lingüístico. Este es el registro vulgar. Sí que es verdad que el registro vulgar no se le da mucha importancia porque entre los que más nos solemos mover son el formal y el informal, pero está ahí. El registro vulgar viene siendo en momentos muy informales. Por ejemplo, cuando estamos enfadados, que decimos cualquier cosa que se nos ocurre,
Ahí podríamos tener un registro vulgar. Si ponemos ejemplos de vocabulario, sería un vocabulario incorrecto, un vocabulario que destiñe rabia, desprecio, etc. Suelo poner el ejemplo de enfadados porque cuando estamos muy enfadados es cuando más perdemos el control y más palabrotas decimos, palabras malsonantes, cosas que hieren al otro, ¿no? Y luego pues resulta que no sería el lenguaje que utilizamos ni a día de calle, ni a día, ni cotidiano, ni tampoco sería el lenguaje formal que utilizáramos en una carta, por ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo de esto. Me importa un pimiento. Esta sería la versión light de un enfado, ¿vale? Para ser exactos. Y sería catalogado como lenguaje vulgar, un registro vulgar. Truco, cosas que no diríamos de normal, ¿vale? Por lo tanto, 3 tipos de registro: el formal, el informal y el vulgar. Dadme un segundo, borro la pizarra y vamos con el mini resumen del vídeo. Como decíamos, mini resumen, hemos visto los registros lingüísticos. Estos dependen sobre todo del contexto en el que nos encontremos, ya que no es lo mismo hablar frente a un grupo de médicos, donde tendremos que utilizar un lenguaje más formal, un lenguaje más técnico quizá, que hablar día a día con tus padres, con tus amigos, etcétera, o cuando estamos enfadados. Por lo tanto, tenemos 3 tipos de registro. El primero de ellos hemos dicho el registro formal, que sirve para el ámbito académico, el ámbito profesional, tiene un vocabulario preciso, cuidado, y el truco para identificarlo es el lenguaje serio. Luego tendríamos el registro informal, que es el que utilizamos en una conversación cotidiana del día a día, donde encontramos un léxico familiar, donde encontraremos abreviaturas también, incluso oraciones que no estén terminadas, etcétera, y es lo que podemos encontrar así a modo físico en un grupo de WhatsApp. Y luego por último tenemos el registro vulgar. El registro vulgar, recordemos que son cosas que no diríamos en una conversación cercana, en una conversación familiar, sino que más bien es un registro que se utiliza en determinadas ocasiones donde el vocabulario pues, suele ser más incorrecto y son entornos muy informales, como por ejemplo una discusión donde estemos muy enfadados. Así que si te ha gustado el vídeo de hoy, te invito a que te suscribas, actives la campanita para no perderte ninguno y por mi parte me despido hasta el siguiente. Se me olvidaba, déjame en comentarios en qué situación utilizas día a día esos registros. Así que lo dicho, por mi parte te veo en el siguiente. Hasta pronto.